Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues Unlucky Morpheus hace escasas 2 semanas que ha sacado nuevo vídeo y bueno, tenemos aquí uno que se titula Mangekyo. Creo que se podría pronunciar si no me lo comentáis. Así que Unlucky Morpheus, qué bueno que esté de vuelta. Esta canción aparece en el álbum Gate of Heaven de 2025. De hecho, como decía, se ha lanzado a mitad de enero de 2026 este vídeo oficial, así que a disfrutarlo, amigos. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones y vamos allá. Bueno, qué ritmazo, ¿no? Están ahí combinando varios géneros, pero lo fusionan con una fluidez que no te queda claro cuánto es más de uno que de otro. Me tenía un poquito preocupado este encuadre al principio, digo, me parece como muy cuadrada la pantalla. Y después te pega la sorpresa cuando empieza el vídeo que realmente eran en formato, digamos, 16 novenos, que es el habitual, pero va cambiando, va intercalando con este formato cuadrado, entonces es muy interesante lo que proponen. Hay como muchos tipos de encuadre diferente, me traen un poco loco a lo visual, pero muy chulo. A ver, vamos por partes porque hay cositas que contar. La letra, bueno, a ver. Significa caleidoscopio, así que tanto en Toma lo, ya. tanto en lo visual como en el concepto de vídeo y incluso de ritmos y es un conjunto de un montón de cosas, así que me parece perfecto porque de hecho creo que es una metáfora en la canción para relaciones complejas o tener una percepción distorsionada o un destino cambiante, ¿no? Es decir, la letra dice cosas como en la noche sin dioses encendiendo las chispas prohibidas, solos nosotros dos, tú, la mujer de mi destino. No tengas miedo, no rechazas, te daré todo porque vale la vida, esta ilusión es un caleidoscopio. Ya no puedo distinguir cuál es la verdadera yo, pero el tiempo se ha acabado, quédate sin darte cuenta hasta el final. Bueno, a ver, las cosas que va tratando de decir, em, por lo visto es, bueno, sugiere un mundo sin ningún tipo de guía divina, ¿vale? También, bueno, habla de Sevilla prohibida o de llama prohibida, es decir, un poco habla de la tentación, habla de estar predestinado a algo, no sé si a una relación, habla de una apuesta con la vida. También habla de, o piensa, ella como narradora de la historia, como en un mundo alternativo donde, bueno, pues nunca se encontraron imaginando una vida
sin esa relación. Bueno, es un enfoque curioso, ¿no? De lo que sería tal vez una relación amorosa, el estar predestinado o no, o en otra realidad que hubiera pasado, supongo. Es decir, este tipo de cosas que te Ujú. puedes plantear. Y bueno, si contemplas todas las posibilidades a la vez, supongo que será esa especie de caleidoscopio. Muy bien. David, ¿qué te está pareciendo? Pues distinta a lo que normalmente trae esta banda Ujú. y no sé, es muy... ¿Cómo definirla? Te tiene... Es una fusión ahí como de cabaret con rock y no sé, estaba muy bien, ¿eh? A mí me está gustando. bueno, te tiene desubicado que eso ya, es decir, el sorprenderte ya es un punto a favor, ¿no? Claro, claro. Estamos acostumbrados a verle aquí a Fumilla ahí con la batería a tope Claro, claro. y Jinja y Shiren ahí con los guitarrazos y Fuki de boca y Jil con el violín y la verdad es que está muy... Sí, porque por un lado hacen, como tú dices, esos arreglos. A veces suena cabaret, a veces parecen arreglos folk, a veces arreglos clásicos, Sí, sí, y lo mezclas todo y va saliendo este tipo de cosas, ¿no? Es decir, por un lado, la batería, bueno, el compás es de un 4x4 creo, pero lo ejecuta con doble pedal, los redobles va haciendo para cambiar la sección, va marcando muy bien el ritmo, pero no tiene la potencia de otras canciones en la que es un auténtico vendaval. Este hombre, em, el bajo, pues va, va muy pegado a la batería, ¿vale? Como debe ser. eh, Sigue como patrones ascendentes y descendentes, todo así como en progresión. Y realmente es el esqueleto armónico del tema del bajo. Por supuesto, Jill, ¿no? Jill, pletórica como siempre, haciendo a ratos una segunda voz, a ratos se destaca como instrumento melódico independiente, le da ese toque también de clásico. sí. La forma de tocar de Jill, además, te sugiere movimiento. Y bueno, me parece muy divertido el tema. Por ahí, bueno, está la orquestación y la guitarra. Bueno, pues hace todo tipo de cosas, porque le he visto ligados, le he visto sweep picking, no sé si he visto alguna cosilla más, pero hay como frases muy rápidas y que se van como respondiendo, pero es que pasan tantas cosas Claro, claro. que no te da Yo, tiempo a pillar todo, yo- ¿verdad? yo estoy aquí desconcertado a ver Sí, sí, qué, sí. qué trae, ¿eh? Tú has venido Estamos para ver, acostumbrados a un para, tipo de música y te lo cambian y dices, ¿qué ha claro, pasado aquí? has venido para ver la energía habitual de Unlucky Morpheus y te han cambiado aquí de tercio y dices tú, espérate, me ha pillado con el paso cambiado, ¿no? A ver qué me están mostrando. Venga, vamos a continuar y a ver qué sale de aquí. Venga. 用語と熱語と水に惹かれる口調だって命がけまやかしは万華鏡こなたたものおしまいはばかる口づけもうわからないどれが本当の私で
Muy interesante la composición del color durante Sí, todo el tema, ¿vale? Es decir, cómo iban combinando imágenes simulando a antiguas con con el encuadre más cuadrado, más actuales con el enfoque actual de 16 novenos. Y van jugando con eso, con los colores, con las intenciones. Está muy interesante. Hemos visto solos espectaculares, tanto en la guitarra como en el violín. Em, es que son unos virtuosos a la hora de tocar. como me Así gusta que, la guitarra de Siren, ¿eh? sí, 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 sí. Lo Por que pasa es aquí. que se queda tan pequeña que, Claro, claro, porque entre que tiene ese rebaje por la parte del puente y después que no tiene pala, claro, pues se queda aquí, se queda en la mínima se queda en expresión. nada. Que dice, espérate, yo he pagado por una guitarra completa. Parece un ukelele eléctrico. ¿Dónde está el resto, no? Sí, la verdad es que es tremendo, de verdad. Impresiona, ¿verdad? Con esos ojos así, con el iris Rojos. rojos. Es impresionante, la verdad. Ujú. La verdad es que un tema muy original sería la Es palabra. que es muy de club de los 40, así todos con su trajecito, Sí, ellos y ella. pero no es la primera vez que los veo trajeados. No es la primera vez, ¿eh? Es decir, el verlos así, em, tal vez también ocurra que hay veces que hemos visto a la banda en sus diversos, porque tienen varios proyectos paralelos, em, como De Quadratum Quadrantum y demás, que hay veces que sí los hemos visto arreglados, así de traje, en otras veces más informales, y ya para mí para mí es como un todo, va a decir, todas esas bandas siguen siendo ellos. Así que, pero bueno, en definitiva a mí me ha gustado mucho, me deja muy sí, buena sí, sensación. Fuki, muy, inconmensurable como siempre. es muy buen rollera esta canción. Sí, Fuki, pues con un timbre medio alto, súper claro, buen control dinámico, melódico, con mucha expresividad, incluso hay partes como una especie de susurro delicado, sosteniendo bien las notas en el estribillo, iba ligando y haciendo frases largas, conectando perfectamente con las emociones. Muy bien, muy bien. Fuki, la verdad es que de mis cantantes favoritas de Japón Sí. y creo que está en un momento de forma pletórico. Creo que está en el mejor momento de forma que yo le he escuchado vocalmente. Está viviendo una época muy buena. Así que, perfecto, amigos. Ya sabéis, si os ha gustado y queréis apoyar el canal, se agradece el like, suscribiros, clic en la campana para avisaros de las reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la veis, os lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.